vamos a tratar esta situación que la Generación Z está exigiendo. Mañana van a salir a marchar y exigen que se deroguen este paquete de leyes que se dieron y que ellos llaman leyes pro crimen. Entonces hay unas leyes dadas por este Congreso de la República que, según varios especialistas, están favoreciendo al crimen organizado, pero según otros especialistas no favorecen al crimen organizado. Vamos a ver nosotros qué tanto favorecen o en realidad esto no es así. Le doy la bienvenida a Juan José Quispe, abogado del IDL, del Instituto de Defensa Legal. Bienvenido, doctor Quispe, a Exitosa. Karina, gracias a usted por la oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí y le doy la bienvenida también a Claudio Cajina, abogado procesalista. Bienvenido, doctor Cajina, a Exitosa. Noches, Karina, y también un saludo cordial a mi colega, el doctor Quispe. Igualmente, doctor. Exitosa. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Vamos a tratar de analizar estas leyes. La primera que pongo en debate aquí es la ley número 31990. Esta es la ley que establece plazos fijos y reducidos para el procedimiento de colaboración eficaz. Antes se podían demorar mucho más tiempo para establecer la colaboración eficaz. La Fiscalía y algunas veces ha sido catalogado como excesivo. Ahora no puede superar los 8 meses, pero se puede prorrogar por 4 meses más. Le doy la palabra al doctor Quispe. ¿Usted piensa que esto favorece a la impunidad o no? Definitivamente que sí, Karina. En realidad son 8 leyes, ¿no? Estamos hablando de esta primera. Claro, vamos a ir viendo una por una para ver cuál es la peor, cuál es la más lesiva, o no hay tal lesividad. Correcto. Antes, primero hay que decir que estas corroboraciones de las delaciones de los colaboradores eficaces se hacía en el tiempo que dura la investigación preparatoria, entre 36 meses o hasta un poco más. Pero, ¿cuál era la complejidad? No estamos hablando de un delincuente que se ha robado un celular en la calle. Estamos hablando de organizaciones criminales que tienen no solamente sus cimientos acá en Perú, sino a nivel internacional. Entonces, como en el caso de Odebrecht, ¿no? Tenían que pedir a la Cancillería que traigan los testimonios, que se tomen los testimonios. La búsqueda de las pruebas también era más complicada. Entonces, Exitosa. ¿qué es lo que ha hecho ahora con esta ley? Primero le dice que son 8 meses más 4 adicional, pero para organizaciones criminales son 16 meses. Es decir, desde que uno presenta su solicitud hasta los 16 meses, siendo organizaciones criminales de más de 10, 20, 30 personas, si no hay la resolución, simplemente el procedimiento se cae. 16 meses entonces. Para usted este tiempo es reducido poco porque hay una complejidad para la corroboración. Le doy la palabra al doctor Cajina. ¿A usted estos tiempos de 16 meses para la corroboración en organizaciones criminales le parece el adecuado o es muy poco tiempo? Karina, partamos por reconocer que la colaboración eficaz es una herramienta útil. Lamentablemente, en los últimos años se ha convertido en un proceso interminable, opaco y muchas veces utilizado con fines mediáticos o políticos más que de justicia. Entonces, poner plazos y reforzar la reserva, en mi opinión, no destruye la institución, sí la ordena, ¿no? Y si una fiscalía no puede corroborar información en estos 16 meses para casos complejos,
probablemente el problema no es de la ley, sino de su eficacia. Eh, hay que partir también de otra idea, Karina, en mi opinión, hay un criterio de inmediatez que hace que Exitosa. cuando los delitos se descubren o se advierten, tengan una sensación de mayor gravedad. El paso del tiempo termina favoreciendo a los criminales, ¿no? Por cuestiones pues de olvido, de oportunidades que se van presentando en el camino, y al final esa sensación que existe al inicio de querer sancionar con severidad, como que se va diluyendo en el tiempo. Caso Odebrecht, yo creo que es un claro ejemplo de lo que ha sucedido con el manejo de las colaboraciones eficaces. ¿Y qué decir del caso Susana Villarán? Entonces, en estos casos de colaboración eficaz hay un doble interés. El procesado de acogerse al derecho penal premial y recibir beneficios, y por otro lado de la Fiscalía de confirmar o verificar su tesis. Yo considero que en 16 meses, coincidiendo ambos intereses, creo que tranquilamente podrían corroborarse los hechos que un colaborador eficaz revela a la Fiscalía en el ámbito de la investigación. Solamente chiquitito, doctor Cajina, para pasar a las otras leyes, chiquitito, pero si es que se necesita colaboración internacional, estos 16 meses con todos los trámites que ya hemos visto y que conocemos por el caso Lavajato, ¿van a permitir hacerlo? En mi opinión, sí, Karina, pero además no hay que perder de perspectiva que estamos en un esquema de Exitosa. derecho premial. Solamente quiero... El investigado debe tener el interés y colaborar para que se pueda corroborar. Muy bien. Entonces, para él sí se puede apurar los tiempos, ¿no? Para usted no. Para mí es definitivamente no. que no. Primero, Karina, la Fiscalía está negociando con un delincuente. No es cualquier persona. Pero el delincuente quiere y se asume como delincuente porque él dice, yo soy parte de esta organización. Exacto. Y quiero dar mi versión, y aquí están los documentos que dan cuenta de esta versión, porque quiero reducir los años de prisión. Exacto. El gran problema de los primeros investigados, ¿qué cosa es? Que se presumen inocentes. Hasta que la Fiscalía le dice, mira lo que tenemos. Reconozco que sí he sido, pero me voy a someter a la colaboración. Y es de acuerdo a la cantidad de documentación que le pueda dar el solicitante para que el Ministerio Público corrobore junto con la policía y finalmente tenga una situación en donde esa corroboración que le va a permitir al aspirante a que tenga una sentencia conformada por el Poder Judicial en primera y en segunda instancia, y que el Poder Judicial es el que finalmente decide, no el fiscal, por eso se sataniza mucho a los fiscales, quien decide cuánto tiempo le van a eximir de pena o le van a reducir de pena, es el Poder Judicial. La Fiscalía propone, le dice, mire, hemos llegado a este acuerdo, y hay muchas veces que el propio Poder Judicial le devuelve al fiscal y le dice, por el acuerdo que has llegado, no merece una reducción de pena, sino menos. De acuerdo, vamos a pasar a la ley número 32130. El Congreso entrega la investigación preliminar a la policía y le resta espacio, funciones al Ministerio Público. Antes la policía investigaba, ¿no? Entonces ahora regresó a la policía. ¿Esto en su criterio está bien, mal? Totalmente mal. Primero por cómo está ahorita la policía. La policía está con alto índice de corrupción, está con falta de logística, no tienen los especialistas para investigar casos. Un ex guardia republicano, un ex guardia civil puede estar investigando un caso,
Pero los fiscales dígame. también son corruptos. El Ministerio Público También hay tiene corrupción. alto grado de corrupción. Los vemos a cada rato cobrando. Exacto. Sí, y que la policía los intercepta, ¿no? Exacto, pero Karina, ¿quién es el que captura a las personas? ¿El fiscal o la policía? La policía. Ya, ¿y la policía qué es lo que está haciendo últimamente? No está sembrando pruebas, no está extorsionando a los detenidos, no está modificando, haciendo operativos truchos. Entonces, si no va a contar con la defensa y la legalidad que le brinda una intervención, el Ministerio Público, la policía hace lo que quiere. Y le doy un dato preciso. Cuando se hacen operativos conjuntos ahora, donde hay policías y miembros de la DIRCOCOR, cualquier del Ministerio Público, se detienen policías en actividad. En Sí, actividad claro. parte de organizaciones criminales. Claro, se están deteniendo no solamente a los de abajo, pero no se está deteniendo a los de arriba, a los oficiales que tienen los datos que son importantes para las organizaciones criminales. Nadie va a creer, Karina, que al denominado monstruo un suboficial le va a dar una información clasificada que solo lo manejan los oficiales. Pero Exitosa. en este contexto lo que sí tenemos que ver es que cuando la policía hace su operativo, sin fiscal, ahí no capturan policías. O ahí lo sueltan, o sale, o no le ponen a disposición de la fiscalía, ¿no? Muy, muy sospechoso eso que usted nos está diciendo, el dato que nos brinda. Doctor Cajina, esta ley 32130 que devuelve la investigación a la Policía Nacional, que también está golpeada, que también le falta logística y que no es la policía de antes. Para usted, ¿está bien, está mal, no se le debió reponer? ¿Qué es lo que piensa? No, creo, Karina, que el problema de personas y de deterioro institucional es transversal a todo el país. No es que la policía esté peor y el Ministerio Público mejor que antes. Ambos quizás estén peor que en el pasado. Entonces, justificar o calificar la norma de procrimen porque la policía está mal, creería que ese argumento también podría ser aplicable a la Fiscalía y quizás también al Poder Judicial y a muchos otros estamentos del Estado. Lo cierto es que en el Perú, las últimas estadísticas que estuve revisando, se presentan más de 500.000 denuncias anuales y fortalecer el rol operativo de la policía puede ayudar a agilizar las investigaciones sin que eso signifique quitarle la dirección jurídica de la investigación al Ministerio Público. No es que la Fiscalía esté quedando al margen de esa dirección. Es una policía que ayuda en la parte operativa de la investigación, pero al final quien califica y quien decide termina siendo el fiscal. Quien decide a nivel de investigación, ¿no? Porque quien decide a nivel judicial, claro, es el juez. Yo creo que aquí lo esencial es que quede claro que la conducción jurídica es del fiscal y en la medida que se establezcan límites y protocolos claros, esta norma puede, aplicándose bien, aportar eficiencia sin sacrificar garantías. De acuerdo. Doctor Quispe, hay una norma que redefine la organización criminal. ¿Por qué? Porque lo que se está pidiendo es una estructura compleja y permanente con control de cadena de valor y no solamente eso, sino que también pone traba a los allanamientos, tiene que estar el abogado del delincuente. Esto ha sido muy criticado. Mire, yo discrepo también de mi colega, con todo respeto, el doctor Cajina, en el sentido que quien habla no tiene ninguna vinculación con defensas de personas vinculadas a organizaciones criminales, de corrupción y demás. Mi posición es netamente legal. ¿Y qué digo respecto a esto de la organización criminal, el concepto que usted acaba de dar? Le han puesto un candado. Si no te refieres a ese último extremo que usted señaló, ¿no? La recaudación de caudales y todo más, el tipo penal no se cumple. Por tanto, si no se cumple el tipo penal, es atípico.
y siendo típico, esa figura va a ser dado de baja, digamos, por el Poder Judicial, va a decir, no se le puede condenar por organización criminal porque no cumple con un elemento descriptivo o normativo del tipo penal. Ese es uno. Dos, el caso de los allanamientos. Creo que eso salió por el tema de la señora Boluarte, ¿no? La policía siempre iba con la fiscalía para los allanamientos que lo dispone el juez y hacía los allanamientos de madrugada, hacía las incautaciones, y ahora se le ha puesto dos cosas, porque había una modificación acá. Primero, que tenía que estar presente en el allanamiento, o sea, si era a las 3 de la mañana, tenían que sacarle al abogado de su libre elección del allanado para que venga a su casa. Y el abogado a las 3 de la mañana no va a ir a las 6 o a las 7. Mientras tanto, se van destruyendo las pruebas. Y ahora lo que ha quedado es que, como ha habido tanto problema de que el abogado llega tarde, qué sé yo. Defensa pública. Defensa pública, y con eso se convalida todo. Yo me pregunto, ahí también hay una violación al derecho al trabajo de la defensa pública, que tiene que ir a las 3 de la mañana, o también que no ha conferenciado, no es su abogado. En ese momento lo está conociendo como su abogado, pero sin embargo tiene que tener necesariamente un abogado de la defensa pública para que se convalide estos actos. Y el abogado de la defensa pública también llega a partir de las 7 de la mañana en adelante. Permíteme hacer el mismo disclaimer que hizo mi colega el doctor Quispe. Yo tampoco formo parte como abogado defensor en algún proceso en el que se esté investigando por organización criminal. Dicho esto, creo yo que precisar qué se entiende por organización criminal en una ley no es malo per se. Exigir una estructura estable evita, de hecho, abusos en la imputación. Pero también advierto un riesgo en esto, ¿ya? Que en la medida que se ponga una definición demasiado restrictiva, pueden quedar fuera fenómenos como las bandas de extorsión o de minería ilegal, que hoy día son un flagelo que afecta al país, ¿no? Y que de alguna manera operan de alguna forma flexible, pero sin duda organizada. Yo creo que en este caso lo ideal sería revisar esta norma y quizás contemplar una definición funcional y no necesariamente burocrática, que es lo que creo que ocurre en este momento. Muy bien, entonces aquí hay una coincidencia entre los dos, que esto de la organización criminal que es demasiado dura, no tiene flexibilidad, puede abonar a favor de los delincuentes. Sobre los allanamientos, doctor Cajina, ¿qué tiene que estar presente la defensa del allanado o la defensa pública? Ahí también coincido con mi colega que el pretender suplir la ausencia del abogado de libre elección con la defensa pública parece ser algo, digamos, más ficticio que efectivo, ¿no? Ciertamente no han conferenciado previamente, el defensor público no necesariamente está familiarizado con el caso. Y ahí sí creo que puede haber una afectación en las garantías de los investigados. Nuevamente creo que acá hay que quizás revisar la norma para definir, más que en términos generales, cuándo procede o no procede el allanamiento, enfocarse un poco en los delitos de mayor peligrosidad, quizás para regular de mejor manera los allanamientos en esos supuestos. Tengo la impresión, no por lo que comenta el doctor Quispe, pero que muchas de las críticas a estas normas están orientadas a la forma en la que se aplican o se han venido aplicando en contexto de delitos políticos y no necesariamente en el contexto de delitos que afectan la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Digamos, delitos de mayor peligrosidad. Entonces, sí creo que habría que hacer una distinción entre un caso y otro para quizás digamos, ser más preciso en qué delitos podrían proceder de mejor forma este tipo de intervenciones del Ministerio Público con colaboración de la Fiscalía.
Hablando de los delitos políticos, hay una ley, la ley Soto, se conoció como la ley Soto, que reduce los plazos de la prescripción penal, y el primero que lo utilizó creo que fue el mismo Soto, después Vladimir Cerrón, y es que se reducía el tiempo para el plazo de prescripción. ¿Esto qué le parece a usted? ¿Esto beneficia a los corruptos, a los delincuentes, no solamente los políticos, sino otra clase de delincuentes como los más avesados? Lógicamente, Karina, pero si ponemos en contexto, estas leyes están dadas para el delincuente de cuello y corbata. Por eso dice Ley Soto, con ese nombre más claro. Pero lamentablemente la ley se tiene que aplicar igual para todos, porque así dice la Constitución, todos somos iguales ante la ley. ¿Qué sucede? Los plazos de prescripción habían, ¿no? Prescripción ordinaria, cuando pasa el máximo de la pena y la Fiscalía no investiga el caso, opera la prescripción ordinaria. Por ejemplo, una estafa, 1 año a 6 años. Si en 6 años nadie denunció a la persona, pasaron esos 6 años, el delito prescribe en su forma ordinaria. Y extraordinariamente, cuando hay actuación fiscal, al máximo de la pena se le agrega el 50%. Siguiendo con el mismo ejemplo, 6 años más 3 años serían 9 años. ¿Correcto? Pero con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, porque eso era antes con el Código de Procedimientos Penales de 1940, el plazo de prescripción se suspendía más tiempo por actuaciones dilatorias de los abogados, por otras cosas. ¿Qué ha sacado la ley Soto? Ya no te dice que le vamos a aumentar el 50% para una prescripción extraordinaria, sino te dice para cualquier delito, sea de organización criminal, sea de un delito de bagatela, para un delito menor, 1 año máximo de prescripción. Entonces, lógicamente, ¿cuántas organizaciones criminales, cuántos delincuentes de cuello y corbata se han acogido a esta figura? Porque es una ley que eso es bueno señalarlo, Karina. Toda ley que beneficia al reo tiene efecto de carácter retroactivo. Y eso, así se derogue, ahora estas leyes les van a favorecer hasta que se haga una nueva ley. Van a pedir esa aplicación y van a salir muchas personas. Doctor Cajina. Sí, ahí respetuosamente quiero discrepar con la interpretación que hace mi colega el doctor Quispe de la forma en la que se aplica la prescripción. Y voy a usar el mismo ejemplo del delito de estafa, que efectivamente tiene una pena de 1 a 6 años. Y también coincido en todo caso en la primera parte, si en 6 años no hay denuncia y no hay una intervención del Ministerio Público, podré decir que el delito ha prescrito. Si se abre una investigación preliminar, que es el primer estadio del proceso penal, esa prescripción se amplía en un 50%, es decir, 3 años. En ese supuesto, con investigación abierta, significa que el delito prescribiría a los 9 años. Cuando efectivamente sale o entre en vigencia el Código Procesal Penal, se decía que durante la investigación preparatoria ese plazo de prescripción se suspendía, es decir, no seguía corriendo, pero no significa que prescribe al año. Significa que si estoy en el año 7, paraba en ese momento y mientras duraba la investigación preparatoria el plazo no corría, se suspendía. Lo que hizo la ley Soto fue decir, esa suspensión durante la investigación preparatoria solo puede ser máximo por 1 año. Digamos que en el caso del delito de estafa, como paraba el plazo por 1 año, ya no prescribía a los 9 años, sino a los 10 años. Si nuestro Ministerio Público y nuestro Poder Judicial no está en capacidad de condenar una estafa en 10 años, yo creo que lo que aquí se estaría privilegiando es la ineficacia de nuestro sistema ante, digamos, el plazo razonable que toda investigación debe tener. En mi opinión, esta norma busca evitar procesos eternos y promover la celeridad. Pero además,
si la pensamos, porque además la crítica viene por ahí, porque no viene por la crítica no viene por los delitos de menor importancia, sino viene por los delitos más graves, que tienen 15, 20 años de plazos de prescripción. Que si en 20 años nuestro Poder Judicial no está en capacidad de dictar una sentencia y el Ministerio Público de manera previa presentar una acusación, ¿dónde queda el principio del plazo razonable para procesar los delitos? Y por eso es que estamos llenos de procesos eternos. Entonces acá creo que debe haber una responsabilidad de nuestras instituciones para procesar en tiempo adecuado, y esto también viene de la mano con la colaboración eficaz, también lo comentábamos antes, dentro de un plazo razonable a las personas que se investigan. Muy bien, hay una norma que desmonta facultades clave para combatir la minería ilegal, y esto es incautar explosivos o maquinarias en manos de mineros ilegales con inscripción suspendida. La voy a pasar. También la eliminación de la detención preliminar. ¿Esto limita al Ministerio Público? Ambas figuras, ambas leyes limitan tremendamente el trabajo del Ministerio Público. ¿Por qué? En el caso del primero, ¿no?, para combatir a la minería ilegal, la policía ya no va a poder incautar esos materiales explosivos. En el caso de se elimina la detención preliminar, sí es mucho más grave. ¿Por qué? Porque a veces la policía y la fiscalía, o solamente la fiscalía, de acuerdo a en dónde esté la investigación, encuentran indicios plausibles de la comisión de un delito, ¿no?, pero que no lo pueden encontrar en flagrancia a la persona, ¿no? Entonces piden al juez que le dé una detención preliminar por 7 días, por 15 días, de acuerdo si es organización criminal o no. Y el juez nuevamente, no la fiscalía, decide si la fiscalía con los elementos, los primeros recaudos, lo convenció o no para dar una detención preliminar. Pero con esto, si no hay flagrancia, ya no hay detención preliminar. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que asesina a otra, teniendo un video que se ha recopilado después de 3 días, ya no lo va a poder detener a la persona. Simplemente va a seguir su proceso en comparecencia, ¿no? Porque no hay flagrancia. Porque no hay flagrancia. Muy bien, doctor Cajina. Sí, en estas dos normas creo que la opinión del doctor Quispe y la mía están bastante más cercanas que en las anteriores. En el caso de la minería ilegal, yo se advierto un riesgo también, ¿no? Debilitar las medidas de interdicción y control de maquinaria, explosivos, creo que facilita la expansión de un delito que hoy tiene impacto ambiental, tributario, social, y creo que es uno de los delitos que requiere hoy por hoy mayor severidad, ¿no? Y en el caso de la eliminación de la detención preliminar, con algunos matices también coincido, ¿no? Yo creo que es razonable acotar la detención preliminar frente a su abuso, pero el eliminarla completamente, en mi opinión, deja sin herramientas a las fiscalías en casos de crimen organizado, trata, sicariato, extorsión, ¿no? Y en ese sentido, la corrección, en mi opinión, no debería ser eliminarla, sino regularla de mejor forma, ¿no?, con criterios objetivos, control judicial reforzado, aplicación estricta para delitos graves, y en este caso creo que el Congreso confundió control con restricción. Muy bien, muchísimas gracias para Claudio Cajina y también para el doctor Quispe. Me falta, yo sé, los requisitos para la confiscación de los bienes de las organizaciones criminales.